Pedro empieza a decirnos en esas 3 exhortaciones un firme llamado a la vocación del líder, a apacentar, a guiar, a dirigir, a alimentar el pueblo de Dios, que no debe verse como un trabajo más, sino que Pedro aquí hace una serie de contrastes, que no puede ser a la fuerza porque tuvimos que hacerlo, sino que debe ser como algo voluntario, como un privilegio, no como una carga, como algo sublime con que debemos honrar, con el trabajo arduo, honesto, y por eso debe hacerse con ánimo pronto, con diligencia, con pasión. Y finalmente nos recuerda que el mayor impacto que un líder puede tener, la mayor bendición que un líder debe procurar,
el mayor gozo que un líder podría tener para sí, para su fuero interior, debe ser procurar ser un buen ejemplo para el pueblo de Dios. Por eso él dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Termina dando esta exhortación, haciendo o dando una esperanza a un premio, a una, ¿qué diría yo?, a una recompensa de parte del Señor. Un día el Señor por el cual trabajamos va a aparecer y va a dar recompensa a aquellas personas que han cumplido su ministerio. Y en el versículo 5 en adelante empieza a hacer un segundo llamado, que es una exhortación a la humildad, dice los versículos 5-6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y vimos que no podemos tener una vida de iglesia si no existe en nosotros ese llamado, esa vocación a la humildad, al trabajo en equipo, a entendernos, a someternos a la autoridad bíblica. Y el tercer punto fue el que estuvimos viendo en un mensaje que Dios me permitió predicar el 16 de julio, que es acerca de Satanás. Y dice la Biblia que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, hablando del Señor. Y vimos ese día, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, ese día estuvimos explicando este pasaje, y yo creo que en tan poco tiempo, de esa fecha para acá, hemos visto realmente a Satanás atacando a esta iglesia, atacando a aquellos que desean reverenciar el nombre del Señor. Hemos escuchado su rugido paralizando corazones de aquellas personas que de alguna manera han sentido el temor, algunos rezagados del rebaño. Hemos visto las pisadas de este enemigo alrededor de los hogares, de los matrimonios que han sido acechados, que han sido perseguidos y que han sido azotados por la perniciosa influencia de Satanás. Y también, hermanos, en este tiempo hemos sentido el fétido y apestoso aliento de Satanás en la vida de nuestros hijos, de nuestros amigos y de nuestros hermanos, donde ha trabajado y está trabajando para traer ruina, vergüenza y dolor a nuestras vidas. Y yo puedo decir que como nunca antes hemos sido acosados. Pero qué esperanza, qué fortaleza nos da la palabra del Señor acá, porque Pedro nos dice que se puede resistir firmes en la fe al adversario, que debemos estar sobrios y velando en oración, que es nuestra manera, nuestra herramienta, entendiendo que estas luchas que tenemos hoy no son solo nuestras, que en todo el mundo y en todas las edades se han dado y que muchas personas han pasado luchas por el nombre del Señor. Entonces, hermanos, cuando el enemigo acecha, cuando escuchamos sus pasos, cuando sentimos su presencia, cuando vemos sus huellas, cuando sentimos ese aliento de Él, es el tiempo de redoblar esfuerzos, es tiempo de resistirles firmes en la fe. No es tiempo de ser pusilánimes, no es tiempo de desalentarse, no es tiempo de caer y quedarse lamiéndose las heridas porque pobrecito yo, sino que es tiempo de pensar en lo que Dios puede hacer por nosotros. Amén. Hoy vamos a terminar Primera de Pedro con los últimos 3 versículos. Esto era el contexto para poder ver qué vamos a decir hoy. Y Pedro usa estos últimos 3 versículos para despedirse. Y yo sé que todos ustedes, igual que yo, si tenemos que hablar con alguien, si tenemos que escribir una carta, si tenemos que mandar un mensaje, y lo podemos planificar y sabemos qué es lo último que vamos a decir a esa persona o en este tiempo, pues lo planeamos bien y tratamos de decir las cosas correctas. Pues Pedro esta mañana nos va a hablar acerca de su despedida, y no es solamente un hasta luego, sino que nos da algunas cosas que pueden sernos útiles. Y yo al menos puedo detenerme esta mañana en 2 puntos, en 2 ejemplos que nos deben inspirar y deben confirmar nuestra fe. He llamado a este mensaje los créditos al final del guión. Usted cuando ve una película
ve que termina la película y empiezan a pasar una lista de nombres ahí, ¿verdad? El productor, la persona de maquillista, la persona que hizo la fotografía. ¿Han visto eso, verdad? Y es aburridísimo, que a veces son como 5 minutos de créditos, ahí van y van. Y ahora los que crean las películas le han puesto un poquito de emoción, ¿verdad? Y entonces en medio de los créditos ponen una escena o algo así. Entonces usted ve que termina la película y ya todo el mundo está yendo, pero nadie se quiere ir también, porque todo el mundo está esperando que salga la escena. Y al final de cuentas es una forma de engatusarlo a uno con esto, ¿verdad? Pero le puse así a este mensaje, los créditos al final del guión, porque yo creo que acá hay 2 menciones que de alguna manera es bueno retomar. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 12 al 14. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a hablar de 2 personajes. Vamos a hablar de Silvano, el escriba, el escribano, el escribiente, como le quiera decir. La forma más correcta sería el escriba. Entonces, tengo que explicarles que en los tiempos antiguos era muy común que los líderes, las personas en posición de autoridad, tuvieran a su lado escribas o escribanos, gente que captaba las palabras, gente que escribía en rollos, papeles, papiros, etcétera, lo que el autor les estaba dictando. El autor exponía normalmente sus ideas y esta persona las escribía, después las leían, las repasaban y sacaban la versión final. El escribano ponía esas cosas en blanco y negro y revisaban el texto. Ser escribano, ser escriba, era una profesión importante porque no todo el mundo sabía escribir, no todo el mundo dominaba la forma en la que podían transmitirse las ideas. Se requería un nivel de educación y una preparación que no era el común de las personas. Yo estaba pensando que ahora en una sociedad como la nuestra, que la gran mayoría, digo yo la gran mayoría, pero cuando uno lee los memes y todas esas cosas no sabe si la gente sabe escribir o no, ¿verdad? Pero antes la gente sabía escribir. Pero ahora uno ve a gente que es experta en algunas cosas. Por ejemplo, gente que puede desarrollar ideas. Usted tiene que hacer algo en su trabajo y usted no es experto, por ejemplo, en informática. Entonces usted llama a una persona experta en las TICs y le dice, mire, es que yo necesito hacer un trabajo, pues necesito hacer esto, un programa que me haga esto, que me haga lo otro. Y la persona va, lo hace, traduce lo que usted le está diciendo en una herramienta eficiente y se la presenta, lo ven, lo discuten y al final de cuentas tienen el producto final. Casi que a ese nivel podríamos decir que estamos hablando, conservando la idea original del autor, pero entendiendo que cada persona le va a poner también su propia autoría. Recordemos que Pedro era una persona de origen sencillo. ¿Cuál era la profesión de Pedro? ¿Cuál era? Escritor, filósofo, ¿cuál era? Pescador, era un pescador y no quiere decir eso que no pudiera exponer bien sus ideas si no fuera una persona muy inteligente, pero normalmente se hacían acompañar de un escriba. Cuando la gente veía a Pedro ahí en Hechos, ¿qué decía? Cuando lo veían predicando con pasión y hablando, decían, es que ¿qué era? Del vulgo, es de ahí del barrio, ¿verdad? Es lo que decían. Entonces, hermanos, yo quisiera detenerme en este primer pensamiento para recordarle a usted y recordarme a mí algo que ya sabemos de sobra, pero que es bueno recordar, que Dios puede usar a cualquier persona que desee someter su voluntad a Él. Amén. Dios no necesita a los más capacitados, sino que Él capacita a sus escogidos. Si fuera por talento, si fuera por habilidad, probablemente no estaríamos acá. Pero una forma en la que Dios usa es dando dones a las personas. Pero sabe que una forma que también hay veces no tenemos tan en cuenta es que Dios quiere que usted haga cosas y tal vez usted no tiene todas las habilidades. Y usted a veces ha dicho, mire, es que si tuviera más manos, ¿verdad? Y usted espera que el día siguiente le salga una mano en la espalda o algo así. Pero Dios no le va a hacer eso. Probablemente Dios puede poner una persona a su lado que tenga habilidades, talentos y dones diferentes a los suyos y que puedan trabajar juntos. Acá Pedro reconoce a su escribano. Pedro le está dando créditos a este hombre. Dice, mire, aquí el que ha hecho esta carta es Silvano. Le está dando sus créditos a él.
lo menciona con una frase que lo describe de pies a cabeza. ¿Qué dice Pedro de Silvano? ¿Lo pueden leer aquí en la pantalla? ¿Qué dice? A quien tengo por hermano fiel. Imagínense, no puede decir nada más, a quien tengo por hermano fiel. Pedro veía a Silvano como un hermano fiel, como un hombre fiel. Y esto me lleva a valorar, a pensar en las características de Silvano para que Pedro pudiera tener un tan buen concepto de él. Esta descripción que Pedro hace era la consecuencia de conocer la trayectoria de Silvano, era la consecuencia de sentarse con él todos los días a trabajar y ver su pasión y su amor por el Señor genuina. Y entonces Pedro podía decir, este hombre es un hermano fiel. El que está calificando a Silvano no es Francisco Arroyo. El que está calificando a Silvano como un hombre fiel es el apóstol Pedro. Por Dios, nada menos ni nada más. Y lo primero que llega a mi mente, a mi corazón, es la inquietud. ¿Cómo lo ven a usted las demás personas? ¿Cómo lo ve a usted un creyente maduro? ¿Cómo lo ve? ¿Como una persona fiel? ¿Cree que usted es un hermano, una hermana fiel? ¿O que es usted una persona simplemente religiosa? ¿Cree y puede hablar con usted o de usted con criterios objetivos, sanos y santos y decir que usted es una persona que le puede dar el calificativo de hermano o de hermana fiel? ¿Se ha ganado usted a pulso el que pueda tener esa característica en su vida? Y me puse a pensar y a buscar en la Biblia a qué otras personas la Biblia llama hermanos fieles o personas fieles, fiel, hombre fiel. Vea la lista que me encontré. Dios llama fiel a Moisés. Dios llama fiel a Caleb. Dios llama fiel a Samuel, a Zacarías, a Timoteo, a Tíquico, a Epafras, a Onésimo, a Gallo y a Silvano. Qué equipo, ¿verdad? Qué equipo, hermanos. Y yo quiero hablar acerca de las características de Silvano, de esa fidelidad, porque no era solamente algo que podemos decir, se le salió a Pedro, porque hay veces uno cuando quiere dar los créditos, es que Mayelita, qué rico café hace. No, no es cierto, nunca he tomado café de Mayela, no sé, pero la gente dice cosas así, ¿verdad? Qué buen pan que hace. Pero este hombre Pedro estaba hablando de la fidelidad no por un tema que se le ocurrió ni por quedar bien, porque Silvano, lo primero que vamos a ver acá es que puso sus conocimientos al servicio del Señor. Es un poco lo que he venido diciendo. Ya dijimos que él tenía un conocimiento especial, un talento, una habilidad, una persona educada, docto, que fue puesta por Silvano al servicio de su Señor. Pero sabe, debemos ir un poco más atrás en la historia de la iglesia para encontrar algunas referencias. Yo quiero invitarlo a usted a que vaya a Hechos capítulo 15 y nos encontremos un poco más de la historia de este hombre, Silvano, para poder entender de quién estamos hablando y por qué estamos hablando. Entonces, por favor, vaya conmigo a Hechos 15. Vamos a rondar por ahí de estos pasajes en estos días, en este rato, perdón. Y en Hechos 15... les doy el contexto. Encontramos la historia de la iglesia, la primera iglesia. Tienen un concilio porque de alguna manera hay un montón de ideas que están en el ambiente. Hay que hacerse judaizante. Los que nos llamamos cristianos ahora tenemos que circuncidarnos, no circuncidarnos. Que tenemos que guardar la ley o no guardarla. Y están en todo ese conflicto. Y entonces el libro de Hechos en capítulo 15 nos habla de ese concilio de Jerusalén. Y los padres de la iglesia se reúnen y se ponen de acuerdo en ciertas cosas. Ok, quedemos en estos puntos. Punto 1, punto 2, punto 3. Y ahora, vea lo que dice Hechos 15, capítulo 1, versículo 2. 15, 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Había un problema de interpretación, de conocimiento. Ahora vamos al versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Se levantó y les dijo, este asunto, versículo 6, versículo 22 al 35, que es donde vamos a ir rápido. Dice que después de que se pusieron de acuerdo, dice la Biblia, entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quiénes escogieron? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, diminutivo de Silvano, varones principales entre los hermanos.
y escribir por conducto de ellos, vea que está usando el mismo don y el mismo talento que en Pedro, y escribir por conducto de ellos lo siguiente: los apóstoles, los ancianos, los hermanos que están en los gentiles, que están en Antioquía, en Siria, etcétera, etcétera. Ellos están tomando nota, están haciendo el acta de esta reunión. ¿Y qué tengo que decirles por acá más para no ir hasta el versículo 35? Dice la Biblia, versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía. ¿Quiénes fueron los enviados? Aquí dice que entre ellos estaba Silvano, Silas. Y reuniéndose a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Imagínense, vemos el cuadro. Aquí Silas, diminutivo de Silvano, el escribano de Pedro, que está ahora trabajando. Y ustedes pueden ver aquí hay muchas características, entre ellas que lo consideraron fiel para poder tomar la estafeta, para poder hacer el acta, para poder llevarla, para poder compartirla, sabiendo que este hombre no iba a tergiversar la palabra dicha, sabiendo que este hombre no iba a decir, bueno, es que Pedro dijo esto, pero yo creo que tal cosa. No, él iba a decir lo que había sido recibido. Y yo digo, hermanos, que hoy la iglesia del Señor ocupa hombres y mujeres fieles al Señor. Que pongamos nuestras profesiones, nuestros talentos, nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestros recursos al servicio de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. No lo vi muy convencidos. Este hombre era un escriba, sabía, pero fue usado por Dios. Este miércoles estuvimos en casa de oración y si usted no nos acompaña, acompáñenos, siempre hay una gran bendición en estar acá. Estábamos orando por algunas peticiones que Juan puso y Abel oró de la siguiente forma. Él daba gracias a Dios por todos los talentos, por todos los dones y por todas las habilidades que Dios le había dado a los hermanos de la iglesia de Emanuel. Y él decía, es que Dios, usted nos ha dado un montón de personas con talentos, etcétera. Hermanos, ¿qué tenemos nosotros para servir al Señor? ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Cuál es nuestra habilidad? ¿Es usted una persona que sabe de aspectos de salud? ¿Es un buen administrador? ¿Conoce de leyes? ¿Conoce de mecánica? ¿Sabe hacer manualidades? ¿Tiene el don de hacer contactos? Hay gente que es como las esponjas, ¿verdad? Que se acercan a alguien y rapidito están hablando y pueden tener una relación interpersonal fácil, mientras que a otros nos cuesta un poco más. Hay personas que tienen esa habilidad para testificar, que todos tenemos que hacerlo, pero qué bueno que hay gente que se siente como pez en el agua haciendo eso. Hay personas que tienen ese don de misericordia, que pueden ir y mostrar misericordia a las personas. Otros de alguna forma tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Pero hermanos, ¿qué estamos haciendo para poner las cosas que Dios nos ha dado en nuestra mano al servicio del Señor, para esparcimiento del reino? Me encanta la iniciativa que han tenido los hermanos para hacer esta cena para las personas indigentes, para las personas que están en la calle. Alimentarlos, amarlos, darles dignidad y mostrarles el amor del Señor. Y yo sé que hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Juan ha mencionado que debemos sentirnos en la libertad de venir y de proponer ideas, proyectos para alcanzar otras personas. Pero el punto aquí es para que usted no se pierda. Abel mismo, el miércoles, mencionó algo, y mencionó lo que Pedro dice acá con otras palabras. Y es, hermanos, que el talento, el conocimiento, su habilidad, su don de ser tan carga, no se debe anteponer nunca a su carácter. El trabajo se hace, pero el carácter se cultiva en lo privado y se demuestra en los momentos críticos, en las pruebas y en la adversidad. Amén. ¿Sabes? Todos somos buenos creyentes, buenos hermanos mientras el sol calienta, pero cuando viene la tormenta se demuestra el carácter. La casa parecía bien construida, pero cuando vino el menión. Por eso, hermanos, hay que desarrollar los dones, las habilidades
Son como un músculo que necesita ser ejercitado. Hay que poner los panes, los peces, pero por favor, pensemos siempre que nuestra prioridad debe ser cultivar el carácter espiritual. Ahí a solas, donde nadie nos ve, ahí en lo privado, ahí donde no recibimos los aplausos, es cultivar nuestro carácter para poder sostenernos en el momento adecuado. Por eso el orden es el correcto. Hombres y mujeres fieles que pongan sus dones y talentos al Señor para poder predicar, cantar, hablar, enseñar, repartir. Hombres y mujeres fieles. Salmo 101:6, se lo sabe de memoria seguramente, ¿verdad? Dios dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo y me sirvan. El que anda en el camino de la perfección, ¿qué dice la Biblia? Este me servirá. Si Dios es tan claro, ¿por qué nosotros hacemos todo lo contrario, hermanos? En el versículo 22, Silvano, Silas, el escritor, era considerado uno de los principales entre los hermanos, una columna en la iglesia, una persona a imitar. Entonces entienda usted que Pedro no contrató aquí un escriba. Cuando ya tenía mis años, había una cosa que se llamaban mecanógrafos. ¿Alguien de aquí tiene el título de mecanografía? ¿Nadie? Ahora nadie, ¿verdad? Ahora nadie. Y a uno le dan un titulillo ahí, porque uno en el colegio tenía que llevar mecanografía, era como llevar ahora tecnologías de información, algo así, ¿verdad? Y entonces yo tenía una maquinita de escribir, lo ponían a uno y tenía que darle ahí, ¿verdad? Y usted se sacaba, no sé, 80 palabras por minuto y todo el mundo le aplaudía. Y ponían un anuncio en el periódico: se requiere mecanógrafo, mecanógrafa, 120 palabras por minuto. Y nadie llegaba porque era muy difícil, ¿verdad? Eso era un gran trabajo, era transcribir. Cuando uno llegaba y hacía la tesis, había gente que le cobraba, creo que no sé cuánta plata, pero era un montón de plata por pasar las hojas ¿cómo se llama eso? En máquinas. Es que viera que estoy contando esto y me siento como solo, como que esto ahora soy viejo. Nadie. ¿Alguien de aquí le pasó eso? Nadie. Ah, sí, ponían otras, sí, claro, yo sé, pero sí estabas ahí. Bueno, ok. Hermanos, eso era una tarea. Entonces Pedro, lo que quiero decirles con este ejemplo, exponiéndome a mí mismo, ¿verdad?, es que Pedro no está contratando simplemente un escriba, un mecanógrafo, alguien que le traslade su información. Pedro está poniendo en manos de un hombre fiel el mandato que Dios le había dado de escribir una carta de parte del Señor a los hermanos. Imagínense, Dios te dice: mire, vas a escribir una parte de la Biblia, consígase a alguien para que le ayude. ¡Qué responsabilidad! Y Pedro escogió a Silvano. Silvano, además de todo esto, fue fiel en el cumplimiento de su misión. Vimos ahí que Silvano sabía recibir y cumplir órdenes. Fue enviado con un propósito y lo realizó. No tenía el afán de fama ni de reconocimiento. Sí, yo les doy esta información, pero me dan los créditos. Quiero salir en la foto, ¿verdad? Quiero salir ahí en la portada del Facebook donde estoy entregándoles las tablas de la ley a ustedes. Un hombre fiel, una mujer fiel, no depende del aplauso ni del silbido, del desánimo ni el ánimo para hacer lo que debe hacer. Hay veces estamos acá parados, no porque tengamos ganas. Hay veces estamos acá parados y solamente Dios sabe cómo no está nuestro corazón. Pero es porque tenemos una responsabilidad de ser fieles. Somos soldados que recibimos una misión y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir las órdenes. Tampoco oí los amenes. Silvano, en tercer lugar, fue un hombre que, utilizado por Dios por su fidelidad para hacer de bendición a otras personas. Vimos ahí cómo era un profeta que pudo, además de explicar, de transmitir la palabra, pudo consolar los corazones de las personas a través de la Biblia. Silvano consoló, confirmó los hermanos por medio de la exposición de la palabra de Dios. Él era un profeta, era un expositor de la Escritura. Seguramente vio necesidades de las personas y se quedó en aquel lugar confirmando los corazones de ellos. Y uno se pregunta, ¿valoramos nosotros las relaciones que tenemos con los demás?
Somos utilizados por Dios para traer consuelo y confirmación a la vida de otras personas. ¿Eres una bendición para otras personas? Hay una persona, un par de hermanos que yo siempre entro aquí, yo saludo a la mayoría de las personas, pero hay algunas personas ahí que yo espero el domingo para saludarlos, para darles un abrazo. Y solo Dios sabe lo que sentimos en el corazón por ellos. Y siempre las palabras mutuas, qué bendición verlo. Hermanos, yo quiero que usted vea acá que una habilidad, un conocimiento puesto al servicio del Señor puede ser un puente que Dios use para poder tocar el corazón de otras personas, para proclamar el evangelio a otros, para poder consolar a los santos. En medio de lo que estamos pasando en nuestra iglesia, de lo que estamos viviendo, el conocimiento, el talento, la habilidad, los dones, como quiera llamarlos, debe llevarnos, debe conducirnos para que usted tenga la posibilidad de trabajar en hacer rampas de acceso en los términos que nos habló el señor Canadá hace unos meses. ¿Para qué todo lo que Dios te ha dado? ¿Para qué tanto conocimiento? ¿Para qué tanta erudición? ¿Para qué tanta habilidad y tanto conocimiento que tienes? Qué bueno que sea para ti, para tus planes, para que puedas vivir bien. Qué bueno, eso yo no lo pongo en duda. Pero qué bueno también que tengamos un corazón sensible y no estemos viendo que el foco no somos nosotros, sino que de alguna forma todo lo que hagamos debe ser para glorificar al Señor. Y entonces ahí donde estamos, sí, yo puedo, ¿cómo puedo yo, con esto que sé, ponerlo al servicio del Señor? No quiere decir que tengas que ser un misionero, aunque qué bueno que Dios te use así. No quiere decir que seas un pastor, no quiere decir que seas un líder. Pero Dios puede usar a todos los que estamos acá sentados. Y finalmente, pensando en Silas, en Silvano, capítulo 15, versículos 36 al 41 de Hechos, dice la Biblia. Este pasaje lo vamos a ver ahora en otro contexto, así que vamos a leerlo de una vez y lo tiene ahí usted en su mente. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno y del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, ¿qué hizo Pablo? Escogiendo a Silas, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pablo escogió a Silvano. Pedro lo consideraba un hombre confiable. Pablo vio su trabajo y ahora que va a hacer un viaje misionero, decide decirle a Silas, Silas, ven conmigo. ¿Y qué aventura les esperaban? Usted que conoce la Biblia. Imagínate a Pablo haciendo su recuento mental. ¿Qué llevo en la maleta? Llevo todo lo que ocupo. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién me va a acompañar? Y a su mente llega Silas. Un hombre confiable. Hermanos, repito, somos personas confiables. Si hay que tomar decisiones, tus líderes, tu pareja, tus hijos, tu familia, tus amigos, tus hermanos, pueden pensar con tranquilidad en que pueden asignarte la responsabilidad, que estarás enfocado en el plan, que buscarás la gloria de Dios en todo lo que hagas, que no los defraudarás. El carácter de Silvano, hermanos, su fidelidad a Dios lo hacía un hombre confiable, un compañero con quien Pablo podía tener la posibilidad de trabajar. Capítulo 16, versículos 4 a 5, vemos a este hombre Silvano haciendo el trabajo. Al pasar por las ciudades, les encargaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Capítulo 16 de Hechos, versículos 20 y 29, famoso pasaje que usted conoce cuando Pablo y Silas son apresados y están ahí en la cárcel más oscura, en la cárcel más, ¿qué diría yo?
pestilente de aquel momento, con sus espaldas destruidas por los azotes, con las ropas ensangrentadas, en harapos, en una cárcel sucia, y en medio de toda esa profundidad, en esa putrefacción, ahí están estos hombres. Se dice la Biblia que estando ellos ahí, versículo 25, para poder avanzar en esta enseñanza, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice la Biblia? Cantaban himnos a Dios. ¿Y qué dice? Y los presos los oían. Hermanos, bendito Dios, de verdad, que puede darnos cánticos en la noche. En las noches más oscuras, Dios puede traer cánticos a nuestro corazón. Amén. Pero yo también, pensando en esto, digo, bendito Dios también, porque hayan hombres fieles como Pablo y como Silas, que aún en su noche más oscura cantan a Dios. Y cuando una persona en su noche más oscura está enfocado en el Señor, dice la Biblia que los presos, ¿qué dice? Oyen. Puede tener un testimonio que puede impactar a otras personas. No sé cuál es la noche oscura que usted está pasando. No sé cuáles son las dificultades y adversidades con las que usted está luchando este día. Yo sé las mías. Pero ¿cómo nos encuentra este momento? Nos encuentra caídos, destruidos, pero alabando a Dios. O nos encuentra sumidos en el fracaso. Por eso hay que cultivar el carácter, hermanos. Cuando un hombre o una mujer fiel puede cantar en el sentido figurado, ¿verdad? Porque hay unos que no cantamos nada. Puede vivir aún en medio de sus noches oscuras, entonces los presos van a ser impactados, van a poder escuchar y van a ser liberados. Y esto, hermano, no es el fruto de la habilidad ni del talento. Aquí no importaba que Silas escribiera 300 palabras por minuto. Aquí importaba quién era Silas. Si siguen la historia, creo que ya no tengo tiempo, capítulos 17 y 18, en unos alborotos en Tesalónica, los vemos en Berea, Pablo en Corintios, 2 Corintios 1:19, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 1:1, habla Pablo y Silvano. Aquí estoy con mi amigo, aquí estoy con mi compañero, aquí estoy con el hombre fiel. Entonces anote dos nombres que fueron columnas para la iglesia. Dos grandes columnas de la iglesia, Pedro y Pablo. Y los dos tuvieron como un amigo, siervo fiel, consiervo, a Silvano. Silvano no era fiel a Pablo. Silvano no era fiel a Pedro. En términos nuestros, vestía las camisetas que fueran, porque su camiseta era la del Señor. Él encomendó su trabajo, todo lo que hacía al Señor. Así que cada vez que usted vaya a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 12, y vea que por conducto de Silvano os escribo, no piense que era un copiador, un escriba que simplemente oía y copiaba. Dios usó un hombre fiel para escribir su palabra. Y terminamos esta enseñanza con la segunda persona. Dice la Biblia ahí en 1 de Pedro. Dice la Biblia ahí en el versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, escogida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Aparece otro hombre, aparece Marcos. Y vamos a dedicar las próximas 2 horas a hablar de Marcos. No, mentira. Dice Marcos mi hijo. Y yo puse ahí el que aprovechó la segunda oportunidad. Puede ponerle lo que usted quiera. Pero qué interesante que Pedro empieza diciendo, Marcos, mi hijo. Por supuesto que en ese saludo hay cosas teológicas que ver. ¿Están en Babilonia o están hablando de Roma de manera subterfugio? Hay otras cosas, ¿qué es el ósculo santo? Todo esto, pero a veces perdemos los detalles por estas cosas y no vemos lo realmente importante. Este hombre Marcos, Pedro le dice, ¿qué es mi hijo? Ahí hay una clara referencia a la paternidad espiritual de Pedro sobre Marcos. Quiere decir que Pedro fue el que lo llevó a conocer al Señor, del mismo modo que Pablo con Onésimo y con otros. Entonces, ¿dónde está la historia de este Marcos
Juan Marcos, si no lo sabe, es el mismo. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 3. Vamos a Hechos capítulo 12, 1 al 3. Vea que Hechos es un libro que nos está haciendo descubrir a todas estas personas tan importantes. Hechos 12, 1 al 3. Y el contexto es que Pedro está encerrado en una cárcel, que Pedro está ahí en un momento difícil y es liberado por el Señor y sale y va a buscar a los hermanos que están orando por él. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Pedro está encerrado. Conocemos la historia que Dios lo liberó. Y vea lo que dicen los versículos 11 y 12 después de esto. Dice la Biblia, que entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa, ¿de quién? De María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, etcétera, etcétera. Pero Pedro está encerrado en la cárcel. Cuando sale, va a una casa donde hay un montón de hermanos orando, donde está una mujer que se llama María, que es la mamá de Juan Marcos. Y me habla esto de la herencia espiritual que Juan mencionó la semana pasada. ¿Cómo es que Juan Marcos llega a ser parte de la Biblia, llega a ser parte importante de la historia? Porque su mamá era una creyente involucrada, que tenía personas en su casa, ahí en la sala, dándoles cafecito. Oremos por Pedro. Estamos orando por Pedro. Y seguramente en esa relación, ya sea antes o después, la vida de Pedro había impactado a ellos. Y Pedro puede decir que Juan Marcos es su hijo espiritual. Entonces aquí tenemos el ADN. ¿Se imagina usted con quién se convirtió usted a Cristo? Juan. Con el apóstol Pedro. ¿Se imagina? ¿Qué carga, verdad? ¿Qué carga? Pero Pedro la Biblia deja plasmado quién era el hijo. Entonces la vida de Pedro había tocado la vida de esta familia. Entonces imagina esto, ¿de quién escuchó Juan Marcos las historias acerca del Señor? ¿Quién le pudo hablar acerca de él? ¿Quién le dijo en primera persona las cosas? ¿Cómo fue el discipulado de Juan Marcos? Esa vivencia con Pedro tiene que haber sido increíble. De Pedro recibió el conocimiento de Cristo, de su Salvador. Y Pedro podía hablarle de muchas cosas, de los milagros que el Señor hacía. Pero también podía hablarle de cómo el Señor lo levantó a él para animar su corazón y para prepararlo para lo que venía después también. Este hombre, Juan Marcos, como tengo que avanzar, metió la pata, ¿verdad? Su conocimiento de Cristo es a través de Pedro. Y lo segundo es su fracaso, porque sí, igual que usted, igual que yo, metemos la pata. Tiempo después, Juan Marcos hizo su primer viaje misionero al lado de Pablo y de su tío Bernabé. Vea cómo todo está relacionado. No era un apóstol, no era un profeta, era un ayudante. Bueno, usted va a predicar tal día, usted tal otro, y usted, Juan Marcos, ¿qué hace? Lleva las maletas. Usted es un ayudante. Pero en esa función, él tenía una oportunidad de oro, que era vivir de cerca con estos grandes hombres de Dios, ver el trabajo de estos misioneros y ser usado por el Espíritu Santo. Hechos 12, versículos 24 al 25. Dice la Biblia: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Capítulo 13, versículos 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y versículo 13, creo que lo tengo por acá. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y aquí es donde las cosas se complican. No se dicen los motivos, pero lo cierto del caso es que este hijo espiritual de Pedro, que ahora anda con Pablo y con Bernabé su tío, andan predicando el evangelio, pero llega el momento donde ahí en Panfilia este hombre deserta, los abandona. Pudo haber sido desaliento, pudo haber sido temor, pudo haber sido que no le gustaba cómo hacían el café, no sé qué era, pudo haber tenido dudas del ministerio. No podemos especular, pero lo que sí sabemos es que esto disgustó a Pablo.
Pablo dijo, no, no puede ser, ¿cómo nos va a dejar aquí botados? Yo los traje para que sirviera conmigo, y este hombre se va para Jerusalén. Como ya vimos por acá, tiempo después, Pablo y Bernabé deciden hacer un segundo viaje misionero. Hechos capítulo 15, creo que ya lo leímos, ¿verdad? 35 y 40, y entonces hay todo un pleito, porque Pablo no quería llevar a Juan Marcos. Y entonces Bernabé le dice, está bien, usted coja para allá y yo me voy a llevar a Juan Marcos. Bernabé y Juan Marcos se van en otra dirección. Y entonces aquí uno puede aprender muchas cosas. Pero Pablo veía en Juan Marcos un fracasado. Pero Bernabé veía un discípulo en construcción que podía tener una segunda oportunidad. Y por eso este pasaje es importante. ¿Qué era lo mejor? ¿Hizo bien Pablo? ¿Hizo bien Bernabé? ¿Sabe? Pablo estaba enfocado en la tarea, estaba enfocado en la misión. Él sabía que tenía que hacer el máximo esfuerzo, que no podía perder tiempo. Pablo deseaba ir con la valija más corta posible, con las personas más probadas que estuvieran a su lado. No tenía tiempo para poder asumir riesgos. Pero Bernabé tenía un corazón diferente, estaba más enfocado en las personas. Y eso sucede. Eso nos sucede a todos. Algunas veces estamos enfocados en la tarea y a veces en las personas. ¿Cuál es el justo equilibrio? ¿Cuál es el justo equilibrio? Probablemente tenga que ver con el carácter. Lo que bien podemos pensar es que porque pasaron 10 años más en esta historia y ya casi voy a terminar, así como me los he llevado ahora cada 5 minutos, ya casi termino, pero ya casi termino de verdad. Lo que sí podemos saber es que después de que pasó esto, Juan Marcos, hubo un tiempo de profunda reflexión, de reconocer qué era lo que estaba pasando, de probablemente tomar nuevas fuerzas en el Señor, de analizar su debilidad de carácter, de haber fallado, de un cambio radical en él. Y es por eso que si usted sigue la historia, oiga esto, 10 años después, Pablo al final de sus días está encerrado en la cárcel mamertina en Roma, metido ahí en un foso. Y Pablo dice en 2 de Timoteo 4:11, toma a Marcos y tráemelo porque me es útil para el ministerio. Amén. Amén. Fueron 10 largos años, pero Juan Marcos volvió a la alineación titular, diría yo, de los hombres y las mujeres que fueron utilizados por Dios para expandir el reino en aquellos años. Y como todo en la Biblia, en esta restauración, Dios hace algo increíble, el invaluable aporte. La historia de Juan Marcos no podría terminar mejor, hermanos. Juan Marcos, un hermano que no aparece mucho, un servidor, alguien que ayudaba a las maletas, alguien que de alguna manera se equivocó y que después lo vuelven a llamar. Pero la Biblia nos deja ahí en el relato de Lucas, en Hechos, que por la inspiración del Espíritu Santo, Marcos, y según dicen también las autoridades que conocen de estos, escribe el evangelio más antiguo, el evangelio de Marcos. Lo escribe Juan Marcos. Imagínense, Dios usó a este hombre desechado para escribir la Biblia. Escribió el evangelio de Marcos, que hoy lo usamos y que de alguna manera nos gozamos con todo lo que Dios nos dice a través de él. Y uno dice también, ¿de dónde sacó Marcos todo este conocimiento para escribir la historia de Jesús? ¿Alguien me puede decir? ¿De Pedro, que fue su maestro? Pues por supuesto que la influencia de Pedro. Por supuesto que Pedro, que había sido consolado y restaurado por el Señor después de su caída, tiene que haber hablado con él para ayudarle a ser el hombre que Dios quería que él fuera. Yo no dudo que Pedro pudo haber ayudado mucho a Juan Marcos. Su propio fracaso al negar al Señor le servía de experiencia para ayudar a Juan Marcos. Así que esta despedida de Pedro no es simplemente ya me voy, sino que nos deja dos grandes ejemplos. Silvano, un hombre talentoso, pero antes que talentoso, fiel a Dios. Y Juan Marcos, un hombre que fracasó, pero que cambió su carácter y fue utilizado por Dios. El fracaso no lo definió.
El fracaso, hermanos, para usted y para mí, para todos los que andamos por esta tierra, las cosas que hoy nos agobian, las cosas que hoy lastiman nuestro corazón, los caminos indebidos en los que estamos, las cosas que de alguna manera hemos hecho que nos ponen contra la corriente del Señor, pueden dar un vuelco cuando hay un corazón que genuinamente se arrepiente ante el Señor. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo, pero que Jehová, ¿qué? Lo levanta. Dios está ahí para levantarnos. Dios puede hacernos útiles a pesar de que nos veamos como fracasados. La diferencia está en el corazón. ¿Qué corazón tienes? ¿Cómo es tu relación con las demás personas? ¿Cómo te ves? ¿Como un Pablo o como un Bernabé? Vamos a orar. Así como estamos en actitud de oración, yo quiero que usted analice su vida. Qué bueno por todo lo que tienes. Qué bueno por todo lo que sabes. Qué bueno por todas las cuentas que tienes en tu banco. Qué bueno todo eso. Qué bueno que eres reconocido por otros por tus habilidades y conocimientos. Pero sabes, más allá de todo esto, qué bueno ponerlo al servicio del Señor, qué bueno. Pero antes que eso hay que cultivar el carácter. Si no estás cultivando tu carácter, si no estás creciendo espiritualmente, si no estás siendo una persona genuina con Dios, es el momento de ponerse a cuentas con Él. Es el momento de decirle a Dios: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios puede hacerlo. Hay alguien que dice: yo necesito renovar mi corazón, necesito ponerme a cuentas con Dios. Yo quiero orar para que el Señor transforme mi corazón, porque yo quiero ser una persona fiel a Dios. ¿Alguien tendría la valentía de decir: yo necesito eso, y ponerse de pie? Amén. ¿Alguien más? O tal vez usted se ve esta mañana como Juan Marcos, que de alguna manera ha metido la pata, se ha equivocado, pero no es el fin de la historia. El hijo pródigo estaba en lo más bajo, pero volvió sus ojos al Señor y dijo: iré a la casa de mi padre. Y cuando él cambió de actitud, cuando se arrepintió genuinamente, no una pose histórica, no una pose para la foto, sino de corazón, Dios cambió su corazón y pudo llegar a la casa del Padre y tener comunión. ¿Hay alguien aquí que quiere decir: yo también necesito levantarme, volver a la casa del Padre? Yo quiero verme como alguien que tiene una nueva oportunidad para servirle al Señor. Amén. ¿Alguien más que se quiere poner de pie? No quiero verme como el que fracasé, quiero verme como el que Dios puede usar. ¿Alguien más? No quisiera terminar esta enseñanza sin dar oportunidad para que de manera humilde podamos pasar aquí al frente los que nos sentimos así y orar delante de Dios para ser utilizados por Él. Si quieren pasar, es el tiempo. Alguien que pase acá al frente, oramos juntos. Si se puso de pie, pase. Si no se ha puesto de pie, pase. Es el tiempo. No es mágico, pero muestra cómo es tu corazón. Padre, usted nos conoce, sabe quiénes somos. No podemos llegar a engañarte, no podemos tener poses religiosas delante tuyo. Tú conoces cómo es nuestro carácter. Y Señor, yo te doy gracias por gente como Silvano y como Juan Marcos, Señor. Sila, Señor, ese hombre fiel que cultivó su carácter y puso sus talentos, y aún en medio de la noche más oscura podía cantarte, Señor. Qué ejemplo para nosotros. Y si de alguna forma, Señor, nosotros no hemos sido fieles, si no estamos cultivando nuestro carácter a solas contigo, que este día podamos renovar nuestro compromiso, podamos volver a ti, Señor. Y si algunos somos como Juan Marcos, que tal vez nos hemos quedado presos del temor y hemos tomado decisiones equivocadas, qué bueno saber que hay esperanza y que en ti podemos volver al camino, que tú puedes restaurarnos y que puedes hacernos útiles. Silas, Silvano, Juan Marcos, 2 grandes hombres sirviendo a los 2 más grandes líderes de la historia en la iglesia, además del Señor Jesucristo.
Señor, que nosotros podamos serte útiles a ti, que tengamos la camiseta del Señor Jesucristo puesta, que nuestra lealtad sea siempre a ti, Señor, que usted cambie nuestros corazones. Y te pido por todos aquellos que de alguna forma están pasando por sus noches oscuras, para que, Señor, podamos cantarte a ti en medio de todo esto. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días.